Buenas, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión me preparé acá un café y vamos a hablar un poco de lo que fue la historia de las primeras computadoras. Esta historia la voy a dividir en al menos dos partes, ya vamos a ir viendo si queda una tercera parte. En esta primera parte vamos a hablar desde los inicios de la humanidad hasta lo que sería el siglo XIX, entrado en los 1800. Vamos a hablar de cuatro computadoras que en realidad realizaban cómputos, pero no eran las computadoras digitales que hoy en día conocemos, pero que fueron fundamentales para lo que hoy en día tenemos como computadoras. Vamos a iniciar entonces este camino. El primer gran evento que ocurrió fue la construcción del ábaco, que fue la primera máquina de cálculo manual, o sea que tengo que hacerlo manualmente, y analógica porque es física, no es algo digital y que se realiza a través del movimiento del cálculo de estas piedritas, bien, que ya vamos a ver en la actualidad que se siguen utilizando en algunas culturas orientales y cuál fue una pequeña historia. Para eso vamos a ver este video que tengo preparado. 9348億4340億6307万450円。ごめんなさい、あった人。 El ábaco se creó en la antigüedad como herramienta para contar grandes sumas. Se cree que lo inventaron en Babilonia hace 5000 años. Posteriormente se extendió por Oriente Medio, Rusia y China. 日本に伝わったのは16世紀の中盤ぐらいでして、江戸時代初期に寺子屋が全国に普及し始めまして、寺子屋で指導されてたのが読み書きそろばんということで、全国に広まったとされております。そろばん教育は昭和になりましてから私塾が台頭してきました。で、第二次世界大戦後の日本の驚異的な復興にはそろばん教育が大きく寄与していると言われています。 El ábaco, o soroban en japonés, se dejó de usar en la mayor parte del mundo, pero en Japón miles de estudiantes todavía aprenden cómo utilizar esta antigua herramienta. 学校教育の中では今3年生と4年生の教科書の中に入ってるんですけども、ほんの数時間するだけですので、そろばん塾で腕を磨くっていうのが普通です。 Los estudiantes tienen entre 5 y 20 años y reciben calificaciones conocidas como Kyu o Dan, que equivalen a los cinturones en las artes marciales. 10 Dan es el nivel más alto y revela velocidad y precisión en el cálculo. 計算機の普及によってもうそろばんは20世紀の遺物になるんじゃないかと。そろばん学習の効果は物事を早く正しく処理することです。20世紀のそろばんは計算器具ですけども、今そろばんは能力開発器具と言えるでしょう。 Los defensores del ábaco lo ven como una herramienta fundamental para mejorar la capacidad de cálculo, memorización y concentración. Los movimientos de las manos crean una conexión entre el cuerpo y la mente que hace que el cálculo sea un proceso activo y motivante. そろばんを始めたのは幼稚園年長の終わり頃です。初めて変わったところは学校の算数とかでなんかちょっと計算が速くなったり集中力がついたところです。暗算は6桁 ×6 桁を11秒くらい。 Podemos ver que desde los inicios y que también en la actualidad está unido la matemática con las ciencias de la computación. で解けます。そろばんだと7桁 ×6 桁の問題をできます。最近は、フラッシュ暗算といいまして、モニターに数字が点滅するわけですね。その数字を足していくと、そんな競技も
最近はあります。そろばん学習の効果は、右脳が発達すると言われています。電卓はあくまでも機械がします。そろばんは頭で考え指を動かし、人間がします。Las 5 cuentas que tiene cada varilla coinciden con el número de elementos que la mayoría de las personas puede retener en su memoria funcional. その過程において、集中力、忍耐力、情報処理能力とかいろいろなものが、身についてきますから。11兆3450億7794万4150。はい、5名さん。計算力以外の影響力についてはやはり集中力です。娘を見ていてても明日小テストなのって言ってても本当にいつしたのっていうぐらいの短時間の間で暗記ができるっていうことはやはり集中力の賜物かなっていうふうに思います。手は体の外に出た脳であるっていうふうに言われています。手指を動かすことは脳を活性化するっていう実際にそうだなというふうに感じています。で、そろばんの究極の目標はそろばんを使わずに頭の中にそろばんが入って、暗算で計算できるようにすることです。暗算をしているときは頭の中が真っ暗になってそこに本当に玉だけが単体で1個だけとかそういう感じです。というように記号を反具象物ですね、暗算の場合は置き換えて、計算するということで、筆算ではできない超高速暗算ができると、それをそろばん式暗算というんですね。1.5秒。はい。大人がそろばんを始めると他の計算方法にあまりにも慣れすぎているためにそろばんで一から計算をするというのがすごく煩わしく感じるんじゃないかと思います。そろばんで得た技術というのはうんと上級まで頑張った方は多少技術が落ちるぐらいで一生続きます。Bien. O sea que este invento del ábaco Słaby angielski blokuje rozwój twojej kariery? hace 5.000 años, más de 5.000 años por los babilónicos. Comenzó con en una piedra el dibujo de las varillas con líneas. Después pasó para los egipcios, que ya empezaron a usar una tabla, y así sucesivamente fue avanzando hasta llegar a diferentes áreas, a diferentes lugares, y hoy en día en todo lo que es Japón y en China se utiliza todavía el ábaco como habíamos visto. Pasemos al segundo, vamos a presentar de nuevo y vamos a hablar ya de la pascalina. Avanzamos ya en el tiempo de antes de Cristo y llegamos al segundo invento muy importante, que fue la pascalina. La pascalina es una máquina mecánica que ya aparece en mecanismos, ¿bien? Ya no es manual, de cálculo. Y empieza a darse la posibilidad de trabajar con un sistema decimal para poder hacer sumas y restas. Vamos a ver también un video corto de la pascalina. En el año 1639, la familia Pascal se muda a Rouen y con 19 años, Blaise comienza a trabajar por primera vez como inventor. Para ayudar a su padre en su trabajo de empleado de la oficina de impuestos, construye una máquina de calcular. La Pascaline era una máquina de calcular mecánica con la que podían realizarse sumas y restas. Estaba construida con 10 cilindros que se movían mediante ruedas dentadas. Cada uno de ellos reunía 2 series de números. Con ayuda de una especie de aguja se podían ajustar los números en los cilindros. Por lo tanto, si se quería calcular 5 más 7, se ajustaba 5 y se seguía girando 7 posiciones. Si el cilindro seguía rodando hasta el 9, una pieza en forma de U
Tomaba el cilindro de decenas adyacente y lo giraba a una posición. Ahora solo restaba leer el resultado. 12. Durante 10 años, Pascal trabaja en el perfeccionamiento de su invención. También intenta vender la máquina, pero ninguno de los 50 ejemplares producidos funciona de manera confiable. A finales de la Guerra de los 30 años, no era posible fabricar ruedas dentadas con la precisión requerida. Esto hacía que los componentes de esta compleja máquina se trabaran constantemente, lo que obligaba a menudo a desarmarla completamente para repararla. El comienzo del fin del éxito comercial para Pascal. En una oportunidad presentó su máquina ante Cristina, la reina de Suecia, pero no tuvo éxito. Sin embargo, la máquina resultó ser un modelo de muchos de los futuros aparatos de cálculo mecánicos. Eso nos da la impronta de que se van heredando conceptos. Por ejemplo, la pascalina seguro que hereda concepto del ábaco y la próxima máquina va a heredar concepto de la pascalina. Ya estamos en el siglo XVII, pre-Revolución Francesa, pre-Revolución Industrial, y estamos viendo la llegada ya de la necesidad de tener gran volúmenes de información, de números. El ábaco ya no nos está quedando cómodo. Entonces llega en el mismo siglo, por otro, ya en este caso un alemán, ya vamos a ver quién, otra máquina que ahora la vamos a presentar y vamos a hablar un poquito más, que se llama la máquina de Leibniz. Es una máquina de cálculo que aparece por primera vez en una máquina, no en el sistema binario, ya aparece por primera vez en una máquina de sistema binario, pero el sistema binario no es la primera vez que se usa. Ya viene de la cultura asiática de Yin y el Yang, y ya vamos a hacer otro video explicando un poco el sistema binario, que tiene una historia riquísima, pero el sistema binario se usa por primera vez en una máquina de cálculo en el siglo XVII. Y se agrega, porque acá un dato no menor, solamente en la pascalina podemos sumar y restar. En la máquina de Leibniz ya agregamos la multiplicación y la división, y también la exponencial haciendo una sucesiva multiplicación. Vamos a ver un video ahora de esta. Gottfried Wilhelm Leibniz fue uno de los grandes matemáticos de todos los tiempos, que estuvo decidido a librar a la humanidad de la maldición del error humano. Tratando de hacerlo, Leibniz inventó algo que aún hoy sigue afectándonos en nuestras vidas cotidianas. Y lo que es más, es un invento que daría a nuestro viejo amigo Uno la oportunidad de gobernar el mundo. Leibniz estaba convencido de que podía erradicar el error inventando una máquina de calcular mecánica, y de hecho construyó una, utilizando todos los números del 0 al 9. Pero después tuvo una idea mejor, inspirada por su filosofía. Es verdad que, mientras el completo vacío y la jungla sombría pertenecen a Cero, él es Espíritu de Dios, y su luz pertenecen al Todopoderoso Uno. En otras palabras, y parafraseando a Leibniz muy libremente, el universo es una especie de queso de Gruyère, cosa que algunos habíamos sospechado durante años. En él, los agujeros son tan importantes como el propio queso, de modo que para construir el mundo necesitamos tanto algo, el viejo número 1, como montones de nada, que es donde el 0 entra en acción. Leibniz estaba convencido de que 1 y 0 eran los únicos miembros del equipo realmente necesarios. Afirmaba que con estos dos números podría hacer realidad cualquier sueño matemático, y lo que es más, eliminar el error humano. Se libró del resto de los números y desarrolló un sistema que usaba solo unos y ceros, el llamado sistema binario.
Pero un minuto. ¿Cómo se pueden expresar todos los números solamente con el 1 y el 0? Creo que es hora de que consulte a alguien que sabe de qué hablamos. Marcos, necesito entender el sistema binario. ¿Binario? Bien, déjame mostrarte un número en sistema binario. De acuerdo. He aquí el número 9 escrito en sistema binario. Se usan solo unos y ceros y se escribe cualquier número. Solamente con unos ceros. Esto es 9 en binario. Bueno, a mí me parece que es 1001. Eso es porque estás obsesionado con tus 10 dedos y quieres contar las cosas de 10 en 10. En el sistema decimal tienes en cuenta cuántos unos hay en la primera columna, cuántos dieces en la segunda, cuántos cientos y cuántos miles. Pero en el sistema binario las cosas funcionan de otro modo. En él hay que fijarse en cuántos unos, cuántos doses, cuántos cuatros y cuántos ochos hay en cada columna. Aquí tenemos un huevo. Debemos representar este número utilizando solo unos y ceros. Sí. Bien, entonces solo podemos poner un huevo o no ponerlo. Hay un huevo en el 1. Un huevo representa a 1. Ahora déjame enseñarte cómo es 9 en binario. Aquí un lote de 8. Tengo un huevo en la cuarta columna. Un 1. Sí, un lote de 8 en la cuarta columna. Y 9 es 8 más 1. De modo que necesito otro 1 en la columna de los unos. Así que en sistema binario, 9 es un 8. Ningún 4, ningún 2 y un 1. Asombroso. Pero, ¿qué pasa con los demás números? Bueno, después de unas 3 horas de clase, llegué a comprender que era posible expresar todos los números utilizando solo unos y no unos. Incluso llegué a convencerme de que no hacía falta usar huevos para hacerlo. Es un tipo de sistema mecánico. Es muy mecánico el sistema de añadir unos y ceros y por eso es perfecto para una máquina, porque a la máquina no le importa lo largo que pueda llegar a ser el número. Puede arreglárselas con números larguísimos, mientras que nosotros no podemos hacerlo. Lo interesante es que es una forma muy eficiente de sumar números y por eso a las máquinas les encanta poner los números en sistema binario. Y Leibniz diseñó una máquina binaria exactamente de ese tipo. Solo que él utilizó bolas de metal que caían sobre ranuras y no huevos y hueveras. En adelante, los errores serían cosa del pasado. Parecía que la era digital podía empezar ya a conquistar el mundo. Desgraciadamente, nunca la construyó. Bien, ya vamos ahí, aparece el sistema binario. Y vamos a ver el último invento que no solo ayuda para lo que es el área de la matemática y el área de la programación, sino que ya entrando al siglo XIX llega lo que va a ser un invento revolucionario para también la producción de telas textil. Porque va a llegar el telar de Jaguar en 1819, que ya se basa en tarjetas perforadas que van haciendo pequeños patrones. Ahora vamos a ver un pequeño video. Y esa composición de tarjetas perforadas podría llegar a analizarse como un primer programa que recibe información, ya sea de que los hilos estén o que no estén, basado también en el principio del sistema binario, para formar diferentes tipos de patrones en las telas. Vamos a ver el último video y vamos a terminar esta primera parte. Un telar especial que no solo revolucionaría el mundo del tejedor, sino que pondría en marcha la revolución tecnológica de hoy. El telar Jacquard. Un francés, Joseph-Marie Jacquard, inventó su telar en 1801 para tejer telas con estampados de moda. Lo ingenioso era que los estampados se podían tejer automáticamente. Un estampado se hace al pasar la trama. Un hilo de color que corre a través del telar por el espacio entre los hilos tensos de la urdimbre que van de la parte de delante del telar a la de atrás. El estampado que sale depende de si la trama pasa por encima de los hilos de la urdimbre o por debajo. Para que eso ocurra, algunos hilos de la urdimbre se levantan, mientras que otros se quedan en su sitio. He venido a Paradise Mill, en Macclesfield, para que nos lo cuente una tejedora, Sarah Lees. ¿Cómo sabe el telar qué hilos de la urdimbre hay que levantar, cuáles hay que dejar en su sitio y en qué orden?
Ah, bueno, todo está controlado por el Jacquard desde arriba y con sus tarjetas perforadas que le dicen cuáles quieren dejar o coger. Veo aquí montones de tarjetas, cientos de tarjetas con miles de agujeros, pero no acabo de entender cómo funciona. ¿Me puedes dar más detalles? Tengo un modelo para mostrárselo claramente. ¿Quiere verlo? Estupendo, déjame verlo. Sí, claro. Sí, por favor. Todo depende de estas tarjetas de aquí. Estas tarjetas están presentadas a estas agujas con resorte. ¿Puedo tocarlo? Sí, claro. Están bastante afiladas. Muy bien, aquí están. Las agujas están aquí, se meten en los agujeros. Sí, y estas van a su vez presentadas a estos ganchos. Y entonces controlan los hilos de la urdimbre por debajo. Si hay un agujero en la tarjeta, la aguja pasa a través de ella y el gancho se queda encima del plegador, que se levanta. Entonces, si hay un agujero, el hilo de la urdimbre se levantaría, mientras que si hay una parte sólida, el gancho es empujado fuera del plegador y el hilo de la urdimbre se queda abajo. Si muevo el pedal, se puede ver como cada vez coge hilos diferentes. Increíble. Así que estas tarjetas son básicamente el código para el estampado en el tejido. Sí. Esto parece algo muy innovador. Mecánico. Lo era. No solo controlaba el Jacquard, sino que más tarde esto condujo a los primeros programas de ordenador. Así que los mismos códigos del sistema binario se usaron. Y ahí tenemos que también el sistema binario incidió en el telar. Eso por el momento ha sido todo para lo que es esta primera parte que vimos desde el ábaco hasta este telar, y vamos a tener una segunda parte donde ya aparecen más computadoras que ya no son para cálculos, sino que ya empiezan a tener otra importancia y empieza a aparecer ya lo digital. Bien, eso ha sido todo en esta primera parte. Si les gustó este video, den like, compártanlo con sus alumnos, con ustedes, con sus compañeros. Siempre es importante conocer esta información y trato de hacerlo de una manera dinámica. Así que les leo en el comentario, suscríbanse y muchas gracias por ver. Hasta luego.